Hola, reciban un cordial saludo, yo soy Julián González. En el siguiente video les voy a hablar sobre la mecánica postural, las emociones y el comportamiento. Vamos a ver qué relación hay entre la mecánica de una postura, las emociones que se manifiestan en el cuerpo a partir de esa postura, las secreciones hormonales que se dan en el cuerpo a partir de esas posturas y cómo sería el comportamiento resultante a partir de una postura. Y entonces prestar la importancia adecuada a cómo es la posición del cuerpo, porque nuestro cuerpo va a responder a una mecánica determinada. Y esa mecánica va a hacer unas secreciones hormonales dependiendo de una cantidad de sensores que tenemos en nuestro cuerpo que van interpretando, entre otras cosas, nuestra posición en el espacio. Nuestro cerebro está recogiendo esa información y va a enviar una información resultante a partir de todos los datos que se han recogido. Y vamos a tener una respuesta determinada que se va a traducir en un comportamiento que se va a traducir en una forma de pensar. Los invito entonces a quedarse y ver este video que nos va a dar una información muy valiosa sobre nuestra salud y cómo tener una mejor calidad de vida a partir de una toma de conciencia de nuestra postura. Muy bien, vamos a entonces ahora abordar el tema postural y el tema de la mecánica postural y todo lo que en sí se desencadena en el cuerpo a partir de una postura. Vamos entonces a entender esas conexiones que hay con esa mecánica postural, esas secreciones hormonales, esas emociones que están directamente relacionadas, el comportamiento, además nuestras reacciones y cómo se dan todo este tipo de mecanismos en sí a partir de unos cambios posicionales y cómo esto va a tener una repercusión interna a nivel psíquico. Para continuar y para que eso se pueda entender mejor y ustedes puedan entender de dónde traigo yo esta información y dónde traigo esta información y cómo a partir de esta información yo empiezo a hacer conexiones. Una cosa va llevando a la otra. Y vamos a traer aquí a colación, nuevamente, así como lo he venido haciendo en otros videos, a la científica y psicóloga Amy Cary. Recordemos que Amy Cary tiene unos trabajos de investigación muy importantes en cuanto a la postura, el lenguaje postural y cómo ese lenguaje postural puede ir modelando, puede irle dando forma a nuestra psiquis, a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, además, a nuestras reacciones. Y en esta investigación, entonces ella encuentra una relación directa entre la postura, la posición de los hombros y la secreción de hormonas. Aquí los protagonistas van a ser dos hormonas. Una lo es el cortisol. Cortisol es la hormona del estrés principalmente. Y hablamos de la testosterona, la consideramos como una hormona benéfica. Entonces vamos a tener estos dos protagonistas, cortisol y testosterona. Entonces, Amy Cary encuentra cómo con las posturas de hombros redondeados, hombros hacia adelante, cabeza hacia adelante, que es una postura que asumimos y que relacionamos con la tristeza, con la depresión además,
Ella encuentra cómo las personas, cuando tienen esta posición, sus niveles de hormona del estrés, cortisol, están más elevados. Y que por el contrario, la testosterona, considerándola como una hormona benéfica, se encuentra disminuida. Entonces, entre más se elevan los niveles de cortisol, los niveles de testosterona disminuyen más. Y todo relacionado con una mecánica corporal, con una mecánica postural. Hombros adelantados, secreción de más cortisol y además disminución de la hormona testosterona. Y esto va a tener un impacto, una repercusión importantísima en el comportamiento y de hecho en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y se relaciona también con nuestra salud, con la homeostasis, con el mantenimiento de unas condiciones de salud adecuadas. Y una cosa tan sencilla, tan simple, como de unos hombros redondeados hacia adelante, una cabeza hacia adelante, una cosa tan simple que pensaríamos que no tiene ninguna importancia, resulta que sí la tiene. Y hay unas secreciones hormonales que se dan en estos procesos. Y ella encuentra cómo además, si bien hay una relación directa con las emociones, la parte interna, y la manifestación externa de esas emociones, es decir, que si yo estoy triste internamente, que si yo estoy preocupado, que si yo además estoy depresivo, eso se va a manifestar inmediatamente, porque esa emoción me está llevando a que eso se manifieste. Entonces, voy a tener un lenguaje corporal, lo voy a expresar en mi postura, y por eso es que cuando vemos a una persona triste, inmediatamente lo reconocemos, porque encontramos que los hombros están adelantados. Y de hecho también es porque nosotros así nos sentimos y eso lo tenemos instalado en nosotros, hace parte pues de toda la codificación nuestra. Y reconocemos tanto una postura triste como una postura alegre. Y así como este proceso se da de adentro hacia afuera, al mismo tiempo se puede dar de afuera hacia adentro. Y eso es lo que ella encuentra en sus investigaciones. Y ella elaboró una serie de posturas, lo que llamó las posturas de poder, posturas abiertas. Y encuentra cómo esas posturas abiertas o posturas de poder hace que esos niveles de cortisol desciendan y aumenten las hormonas benéficas, como la testosterona. Y ella encuentra que con tan solo asumir 2 minutos de esa postura sería suficiente para que se eleven a un nivel adecuado los niveles de testosterona y la hormona del estrés disminuya. Y que así usted en su interior se sienta triste, con esa manifestación de hombros adelante, por supuesto, la resultante de esa reacción interna manifestada hacia lo externo, así usted está experimentando esa emoción de depresión, de tristeza, de angustia, al usted asumir esa postura abierta, usted va a regular su sistema hormonal, disminuyendo la hormona del estrés, y va a lograr hacer una transformación interna. Lo cual quiere decir que así yo esté triste, esté depresivo, el fingir que estoy alegre, finalmente me lo termino creyendo, porque el cuerpo está haciendo los mismos ajustes como si usted en realidad estuviera contento. Fíjese que cuando usted concluye algo, cuando termina un estrés, cuando termina una preocupación, cuando usted sale victorioso en un proyecto X o Y, la primera reacción es ¿cuál? Usted va a llevar sus brazos hacia atrás, usted va a abrir los brazos y va a decir, me liberé de esta situación, concluí esto, soy un ganador, soy un campeón. Y por eso es que ella
ha denominado esas posturas como posturas de poder, posturas ganadoras. Y recomienda entonces realizar ese tipo de posturas para regular esos niveles de esas hormonas. Pero el asunto va más allá y voy a tratar de explicarles un poco más en detalle qué es lo que va sucediendo en sí, en el cuerpo, y cómo el estrés nos puede afectar. Cómo puede llevar a nuestro cuerpo a desarrollar inclusive enfermedades. Y cómo a partir de este conocimiento, vamos a ir relacionando una cosa con la otra, a partir de este conocimiento podemos entender mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo, podemos entender mejor las reacciones que nos llevan hacia la parte psíquica y nos van a llevar a equilibrar mejor nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que empieza a pasar entonces? Empecemos por analizar un poquito cómo sería ese proceso entonces, cómo es esa reacción en cadena. Empecemos mirando lo que sería la postura de hombros redondeada. ¿Cómo entonces se hace esa interpretación? ¿Cómo el cuerpo hace ese análisis? ¿Por qué se dan esas secreciones hormonales determinadas? ¿Por qué se sube el cortisol? ¿Por qué empieza a darse ese proceso? Y en sí es porque nuestro cuerpo tiene todo un sistema que está detectando las posiciones en las cuales estamos. Y vamos a tener un sistema sensorial, vamos a tener unos exteroceptores, por ejemplo, que van a recibir la información de afuera, la van a llevar hacia el interior y la van a traducir en algo. Vamos a tener unos interoceptores que van a estar recogiendo la información de los órganos internos, por ejemplo, y van a llevar esa información hacia nuestro sistema nervioso central y vamos a tener una interpretación, por ejemplo, de dolor digestivo o vamos a tener una manifestación, por ejemplo, de esos exteroceptores, vamos a recoger la información del medio externo, el olfato, la vista, el oído. Y vamos a tener también un sistema que se va a encargar de lo mecánico, de lo postural, del movimiento, de detectar la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Y ese es el sistema propioceptivo. Ese sistema propioceptivo, entonces va a tener unos sensores en las articulaciones, en los músculos, que van a estar detectando la posición del cuerpo en el espacio, la propiocepción. Van a estar detectando el movimiento, la posición de la cabeza, los giros, el tema de los hombros adelantados o el tema de llevarlos hacia atrás. Entonces, van a haber unos sensores que van a permitir estar recogiendo esa información, procesarla y llevarla hacia el sistema nervioso central y vamos a tener una respuesta. Entonces, digamos que ya tenemos una codificación de base en donde todo debería estar funcionando de forma adecuada, una posición neutral, una postura adecuada. Y a partir de esa postura adecuada, a partir de una interpretación, de un análisis que hace su cuerpo a través de esos sensores que tenemos, entonces envía esa información. Y ya a partir de esa postura adecuada, entonces vamos a poder determinar con el proceso interno que hacemos cuándo está adelantado o cuándo está hacia atrás y dependiendo de esa mecánica, entonces se van a dar esas secreciones. Por ejemplo, cuando hay una lesión física, una lesión que implique la parte articular, la parte muscular, entonces esos sensores se van a ver afectados y lo primero que se pierde entonces con una lesión es la parte propioceptiva. Y aquí se da algo que se llama una desaferencia propioceptiva. Entonces eso sería como un cortocircuito en la corteza cerebral. ¿Y cuál va a ser la resultante? Que vamos a tener debilidad, por ejemplo, después de la lesión, va a haber debilidad,
va a haber dificultad del movimiento, va a haber dificultad en la estabilidad y el equilibrio, por ejemplo, porque ese sistema propioceptivo se ha visto alterado y en la recuperación de una lesión, entonces nosotros vamos a recuperar ese sistema propioceptivo y vamos a corregir esas desaferencias propioceptivas que van a quedar como resultante de una lesión a partir pues del daño que hubo. Y ese daño va a quedar allá representado en la corteza cerebral. Pero eso es otra historia. Muy bien, entonces, a partir de esos propioceptores, de esos sensores, de esos mecanismos que hay en las articulaciones, de esos sensores que hay en los músculos, por ejemplo, como sería el uso neuromuscular, en los tendones, el órgano tendinoso de Golgi, sensores en las articulaciones de movimiento, de posición. Entonces, el cerebro, sistema nervioso central en sí, van a recoger esa información y dependiendo de esa información que se tiene, ya va a saber su cerebro que nosotros estamos entonces con los hombros adelantados o con los hombros hacia atrás. Y a partir entonces de esa posición que se ha detectado, van a haber unas secreciones hormonales. Entonces, en el caso de los hombros adelantados, tu cerebro va a detectar esa posición y se va a secretar la hormona del estrés, el cortisol. Pero porque tu cerebro está interpretando que en esa posición de hombros adelantados, y eso viene ya codificado, estamos codificados así, que esa posición de hombros adelantados representa algo malo, representa un decaimiento, representa una preocupación, representa estrés como tal, representa angustia. Y esa información está ahí y esa información se está leyendo. Su cerebro está interpretando eso. Y por el contrario, una postura de pecho abierto, hombros hacia abajo, sin exagerar por supuesto, su cerebro lo va a interpretar como algo positivo. Y al interpretarlo como algo positivo, porque así está codificado, así está, así funcionamos, así fuimos creados, entonces va a hacer la secreción de las hormonas adecuadas y, por ejemplo, se va a secretar la testosterona. Bien. Entonces, si hay una tendencia de hombros adelantados, hombros hacia adelante, entonces va a haber una prevalencia de hormona del estrés, va a haber una prevalencia de cortisol secretado en sangre. Y por el contrario, va a haber una disminución de la testosterona y eso tiene unas connotaciones, eso tiene unas manifestaciones a nivel físico. Entonces debemos hablar un poco también de ese cortisol que hace y también hablar de la testosterona que hace para que se vaya entendiendo mejor y vamos entendiendo también cómo el estrés va deteriorando nuestra salud y cómo una simple postura puede llevar a que estemos en unas buenas condiciones o a que estemos en buenas condiciones a partir de esas secreciones hormonales, a partir de esos sensores, de esa interpretación que se va haciendo. Algo tan simple como eso nos puede llevar, o una mala postura, a desarrollar ansiedad, o por el contrario, a tener un estado positivo. Y de ahí la importancia de empezar a tomar más conciencia de esto, y no es algo tan simple como tal. Y van a haber muchas implicaciones, un aspecto sociocultural, por ejemplo, que nos va marcando ciertas tendencias, hábitos posturales que se van estableciendo, las situaciones de vida, el medio en el cual vamos creciendo, las situaciones adversas que se van presentando, que nos van llevando a asumir ciertas posturas y que por ende pues vamos teniendo ciertas manifestaciones, secreciones hormonales que nos van llevando a reacciones emocionales y que nos van llevando a formas de pensar, que nos van llevando a comportamientos y que van estableciendo también una personalidad. ¿Correcto? Hablemos primeramente de la testosterona. Entonces,
esa testosterona juega un papel muy importante. Juega varios papeles muy importantes en el funcionamiento del organismo. Y está relacionada tanto con la parte sexual, con la parte reproductiva, con la libido, con el deseo sexual, bien, así como también con el desarrollo muscular, es una hormona anabólica. Va a contribuir en el desarrollo muscular, en el tono muscular. Va a contribuir también de importante manera en la constitución ósea, en la formación ósea. Bien. Va a jugar un papel muy importante también en la producción de energía, en el estado de ánimo. Aquellos hombres, por ejemplo, cuyos niveles de testosterona son más bajos, se encuentra que hay mayores tendencias depresivas, por ejemplo. También juega un papel muy importante en la parte psíquica, en el pensamiento, en el raciocinio, en la lucidez mental. Y por lo tanto, una baja en la testosterona entonces nos va a llevar a una bruma mental. Entonces, la inteligencia también está muy relacionada con esto. Entonces, mira todas las conexiones que esto tiene. Además, juega un papel muy importante en los procesos de circulación sanguínea, muy relacionada con el proceso energético, con el funcionamiento de la insulina, además, con la liberación de dopamina, que sería la hormona, digamos, calmante, reguladora. Y entonces, a una menor testosterona, vamos a tener una mayor excitación, vamos a tener eh, un nivel de atención menor, vamos a tener diferentes reacciones que nos van a llevar a que nuestro organismo no funcione de la mejor manera. Y teniendo en cuenta pues todo esto que ya hemos venido hablando y todas estas relaciones que hay con el funcionamiento del cuerpo, con el metabolismo, con el funcionamiento del azúcar en la sangre y muchas otras funciones, muchísimo más, con, con, el, con el comportamiento como tal, con las tendencias depresivas o por el contrario, cuando está en niveles adecuados, entonces vamos a tener una mayor lucidez, un mejor desempeño en nuestra vida, en fin. Eso en cuanto a la testosterona. Ahora, el cortisol, la hormona del estrés. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se daría ese mecanismo del estrés, cómo se desencadena en sí el estrés. Hay un mecanismo que se llama lucha y huida. Ese mecanismo de lucha y huida, o fight and flight, se va a desencadenar en el cuerpo cuando nosotros nos sentimos bajo amenaza. O un proceso de estrés prolongado, de mucha preocupación, o una amenaza ante la vida, una incertidumbre hacia el mañana, hacia el futuro, una preocupación inmensa, una amenaza, una necesidad de salir corriendo, de huir ante una situación de peligro, un estrés. Y hay un mecanismo de acción en nuestro cerebro que hace que eso se desencadene. La primera reacción entonces ante una situación preocupante, estresante, una emoción como tal, un impacto fuerte, algo que está amenazando con su vida. Entonces, esa información es recibida en una parte del cerebro, en un área que se llama la amígdala cerebral. Y ahí está, eso es parte del sistema límbico, del cerebro límbico, cerebro primitivo. Y es una zona en la cual se procesan las emociones. Entonces es un cerebro emocional. Entonces, esa primera reacción, ese primer impacto,
va a hacer que esa área se active. Seguidamente, en una reacción en cadena, porque todo esto se va encadenando, se va a activar el hipotálamo. El hipotálamo se encarga de secretar ciertas hormonas, por ejemplo la oxitocina, se encarga de secretar la hormona antidiurética o vasopresina, que se encarga de elevar la presión arterial, por ejemplo. La oxitocina, relacionada con el amor, con las relaciones interpersonales, con la generosidad. Entonces, esos mecanismos se van viendo alterados, se van viendo estimulados, además, por esta reacción inmediata de huida, de necesidad de salir corriendo. Bien. Una vez se ha activado el hipotálamo, viene una activación de la pituitaria, la glándula pituitaria. Entonces se va a encargar de regular la homeostasis del cuerpo, por ejemplo, para que todo funcione bien. Se va a encargar de regular procesos de crecimiento. También participa en procesos de crecimiento celular, de regulación de las células, de formación de tejidos. Se van viendo estimulados en cadena para que produzcan ciertas reacciones. Al estimularse esa pituitaria, se va a secretar la secreción de una hormona que se llama ACTH, y esa ACTH es la adrenocorticotropa. Va a estimular directamente a las glándulas suprarrenales, las cuales van a liberar al torrente sanguíneo la epinefrina o adrenalina. Y esa adrenalina es una hormona neurotransmisor que tiene funciones de excitación, de acelerar. Y a su vez, que se acelera, que se libera esa adrenalina, se va a liberar el cortisol. Y se va a liberar el cortisol al torrente sanguíneo. Y el cortisol entonces es la hormona del estrés como tal. Y al elevarse esa adrenalina, al elevarse el cortisol, entonces vamos a quedar en una alerta total. Ahí es cuando ya estamos en una alerta. Secretado entonces en las glándulas suprarrenales con toda esa reacción en cadena que ya les he venido comentando, a partir de ese mecanismo de huida. Entonces, al subirse el cortisol, al subirse la adrenalina, entonces vamos a tener reacciones como aumento de la frecuencia cardíaca, subida de la presión arterial. Vamos a tener una mayor liberación de glucosa en sangre. La adrenalina se conecta directamente con las células hepáticas y se empieza a generar glucosa, se empieza a liberar glucosa, se empieza a estimular el metabolismo de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos, porque necesitamos más energía para huir. Estamos activando ese cerebro primitivo a partir de esa emoción del miedo, de esa emoción de huir, de ese deseo de huir, de salir corriendo para sobrevivir y mantenernos a salvo. Entonces, a partir, además, de que hay un aumento de glucosa en la sangre, empiezan a bloquearse otras funciones. Por ejemplo, se empieza a bloquear la formación de hueso, se hace vasoconstricción, empieza, digamos, a disminuir la función gástrica, porque se requiere que la sangre vaya hacia los músculos, porque se van a activar en una reacción en cadena para huir. Entonces esa función gástrica se ve disminuida, y es muy normal entonces que ante un estrés prolongado se empiecen a generar gastritis y todo tipo de alteraciones digestivas,
producto del estrés, porque entonces tenemos la sangre principalmente en los músculos. Hay una relajación de los esfínteres urinarios, bien, ante una reacción de miedo, de pánico, como tal, las personas se orinan, se dice se orinó en los pantalones, y además se produce un fenómeno, el cual es la coagulación sanguínea. ¿Coagulación sanguínea para qué? Esto es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección, es un instinto primitivo. En el caso de que usted tenga que huir, salir corriendo y tenga un corte, por ejemplo, una cortada, entonces usted no se desangre. Entonces esos mecanismos se van a activar. La secreción de glucosa, aumento del azúcar en la sangre, para que usted tenga más energía para huir. El incremento de la presión arterial para usted estar, digamos, más enfocado en huir, una visión reducida, visión de túnel, que le va a permitir enfocarse en la idea de correr. Entonces, ¿qué va pasando? Que situaciones de vida adversas, constantes, que un estrés constante, continuo, van a llevar a que el individuo esté en ese estado de alarma constante y va a estar recibiendo ese estímulo allá hacia el hipotálamo, hacia esa amígdala cerebral, y va teniendo todas esas reacciones en cadena que lo van a llevar a que esté secretando cortisol permanentemente. Se sube el cortisol, se baja la testosterona, que tiene una relación directa con la dopamina, hormona calmante, con la secreción de insulina. Entonces, si vamos teniendo ese estado de estrés permanente, podemos empezar a generar alteraciones como la diabetes, cardiopatías, insuficiencias cardíacas, pulmonares, respiratorias. Y son cuadros de estrés que se puede manifestar en un estrés repentino. Usted se siente atacado, agredido, tiene mucho susto, tiene mucho miedo por algo, y esa es la reacción que usted va a tener. Entonces, además va a tener alteración respiratoria, se va a generar una crisis de ansiedad, pánico, una crisis de pánico, dificultad para respirar, tendencia a que se suba el azúcar en la sangre. Entonces, si usted le van a hacer unos exámenes, quizás van a encontrar todo eso. Quizás lo encuentren con coagulación sanguínea, con aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Cosa que debería pasar de forma natural si el susto es pasajero. Pero ¿qué pasa cuando esto es permanente? Cuando este estrés es permanente y si además estamos asumiendo posturas, mire la relación de la postura que le mencioné al principio del video, de mecánica postural y las reacciones, la secreción de cortisol por la posición, por la interpretación que hace su cerebro de esa postura que la interpreta como depresiva, de que algo anda mal, y entonces eleva el cortisol. Va a usted tener un sentimiento de alarma constante, de necesidad de salir corriendo permanentemente. Cuando se sube entonces esa adrenalina, sube el cortisol. Y tengamos en cuenta que la adrenalina acidifica el cuerpo. El cuerpo se vuelve ácido. Y al generarse esta acidez, tenemos que tener en cuenta lo que es el pH ácido y el pH alcalino. Va a haber además una disminución de la oxigenación hacia la célula. Y esa va a ser la primera causa de enfermedad. Y manifestaciones como el cáncer están relacionadas directamente con un pH ácido. Y aquí traemos a colación al científico alemán Otto Heinrich Warburg, científico alemán
que se gana el premio Nobel de la medicina en el año de 1931. Y en el año de 1923 encuentra esta relación: acidez, disminución de oxígeno y manifestación de cáncer. Y ya en el año de 1931 recibe el premio Nobel por estas investigaciones. Entonces, a partir de esto, empezamos a hacer deducciones y conexiones y a determinar que un estrés permanente me puede llevar a mí a generar ese tipo de condiciones. Si bien tenga usted cierta predisposición genética a tener esas manifestaciones, alteraciones posturales pueden afectar directamente por la producción del cortisol a partir de esas posturas, puede llegar a generar esas condiciones o puede complicarlas si ya se tienen de base. Entonces mire la importancia de todo esto y vaya entendiendo y vaya sacando sus propias deducciones a partir de esto que yo les estoy comentando a ustedes. Y cómo se va viendo afectada nuestra salud y cómo podemos caer en enfermedad. Y cómo una situación de preocupación, de estrés, me va llevando a esto. Me van llevando a alteraciones psicológicas. Me va llevando una situación de encierro, de preocupación permanente, constante. Va a hacer que ese nivel de hormona del estrés se eleve. O situación amenazante de vida. Yo me siento amenazado por algo. Empiece a generar ese tipo de patologías psicológicas como la ansiedad, crisis de pánico. Y voy a tener además alteraciones alimentarias, porque además es bien sabido que al elevarse el cortisol vamos a tener una mayor tendencia a subir de peso, a engordar. Y si bien ante una amenaza permanente, su cuerpo va a tener requerimientos energéticos y usted va a tener tendencia a inclinarse más por los carbohidratos, más por los azúcares simples, porque su cerebro le va a estar pidiendo esa energía para huir porque usted se siente en permanente amenaza. Entonces va a desencadenar una ansiedad y un deseo compulsivo por comer, además. O pérdida del apetito, dependiendo de la reacción. Entonces se ve bloqueado, disminuida la función digestiva y usted a la larga puede generar úlceras, gastritis. Y entonces va a ir al médico y le van a formular medicamentos para disminuir la acidez. Y vaya haciendo conexiones. Medio ácido, secreción de adrenalina, mal funcionamiento gástrico, funcionamiento digestivo por supuesto, alteraciones psicológicas, tendencias depresivas, cambios hormonales que van a estar directamente relacionados con esas posturas, con las situaciones de estrés, de preocupación. Y entonces sería muy normal que ante una subida permanente del cortisol, usted empiece a subir de peso y usted no se incline por alimentarse de forma saludable, frutas, verduras, no se incline por hacer ejercicio, respirar el aire fresco, abrazar a las personas, porque además tiene alterada la liberación de oxitocina, que sería la hormona relacionada con el amor, con la generosidad, con el afecto. Y va a tener ese tipo de fluctuaciones y, por ejemplo, tener tendencias de desarrollar ciertos vicios, vicios sexuales, porque usted se siente constantemente amenazado, va a tener fluctuaciones de oxitocina, va a tener el nivel de cortisol elevado y quizás usted tenga entonces encuentros sexuales frecuentes porque tiene su psiquis alterada y no va a tener unas relaciones interpersonales adecuadas, va a ser una persona conflictiva.
además de tener tendencia a acumular grasa, perder músculo, perder hueso, desarrollar osteoporosis, osteopenia, diabetes, coronariopatías y todo tipo de alteraciones que van siendo ligadas con el estrés, con el cortisol, con la disminución de esas hormonas benéficas. Y cómo una postura está directamente relacionada con esto. Ahora, esos mecanismos de huida van a generar tensión muscular permanente, porque su cuerpo tiene la necesidad de huir permanentemente. Y así usted esté sentado, esté quieto, en su cerebro va a estar corriendo. Y se van a activar músculos, por ejemplo, en el cuello, como lo son los escalenos, los cuales son accesorios en el proceso respiratorio. Accesorios. Y van a ser requeridos cuando usted requiere de huir, cuando requiere de más cantidad de oxígeno. Entonces es muy normal que las personas desarrollen un patrón de respiración clavicular con una insuficiente oxigenación en el cuerpo y con una tendencia a mantener tensiones en el cuello de forma permanente. Y los masajes ahí no serían suficientes. Ahí habría que hacer un cambio del patrón respiratorio para hacer la corrección, además de actividades de relajación, de meditación, respiración consciente, posturas de apertura, dieta positiva, alimentación positiva. Entonces vaya haciendo conexiones, vaya atando cabos. Bien. Otro grupo muscular que tiende a activarse para huir son los músculos psoas, ilíaco, que van a unir el tronco con las piernas y le van a permitir a usted caminar, correr, y que en este caso su cerebro estaría enviando la señal a esos músculos, arriba para mayor respiración, hacia abajo para la carrera, la locomoción rápida. Entonces van a ser normales las tensiones en ese músculo y va a ser entonces muy frecuente el dolor en la espalda, y a partir de esas alteraciones de tensiones y rigidez muscular, entonces se puede ver alterada la función renal, mala circulación. Entonces ahí hay que hacer un proceso de liberación, liberar puntos gatillo. Entonces, usted va teniendo además deficiencias de minerales que se van dando a partir de esas secreciones. Se sube el cortisol, se sube el colesterol como un mecanismo de regulación, un mecanismo de defensa para tratar de reparar los daños, por ejemplo, los daños que hace una tensión arterial constante en la presión arterial, producto de la elevación del cortisol. Entonces el colesterol se eleva como un mecanismo de defensa para tratar de dañar, por ejemplo, los daños y fisuras que se van produciendo en las arterias y se empieza a acumular. Y de ahí entonces vamos a tener subidas en el colesterol, vamos a tener ateromas, vamos a tener bloqueos que van a impedir una circulación adecuada y todo producto del estrés. Entonces la solución no sería enviarle al paciente estatinas, sino corregir el estrés. Ejercicios de respiración, caminar de forma frecuente, corregir la postura, posturas abiertas, ejercicios de estiramiento, yoga, pilates, tai chi, trabajo de mindfulness, trabajo de reprogramación interna. Todos esos procesos hay que hacerlos para recuperar el paciente, para llevarlo nuevamente a la normalidad, sacarlo del estrés, llevarlo nuevamente a la confianza, llevarlo a que poco a poco y de forma progresiva empiece a cambiar sus hábitos, su encierro, su tensión, porque entonces además se van a bajar minerales como el potasio y como el magnesio, que van a regular esa función muscular. Y en el caso de la osteoporosis acá, entonces la solución no sería enviarle calcio al paciente, sino regular esa parte hormonal. Y mire la relación tan bonita acá, tan entendible como a partir de una postura se puede hacer esa corrección. Una postura adecuada va a llevar a que se equilibren los niveles hormonales, a que se regule el cuerpo, a que se liberen las tensiones. Entonces, no necesitas antiácidos.
necesitas sonreír, necesitas alegría, necesitas abrir tus brazos. No necesitas antidepresivos, necesitas una frente en alto, necesitas alegría, necesitas movimiento, necesitas conexión, necesitas conversación, necesitas abrazar, liberar oxitocina, nivelar los niveles de hormonas benéficas como la testosterona. No necesitas ningún elemento que te ayude a subir tu sistema inmunológico, porque otro de los estragos que hace ese cortisol al elevarse y como un mecanismo de defensa es deprimir el sistema inmunológico. Porque tú necesitas correr, necesitas huir, entonces se van suprimiendo ciertas funciones y entre ellas el sistema inmunológico, y gran parte de ese sistema inmunológico se encuentra en el sistema digestivo, en el microbioma, y ese microbioma se ve alterado directamente por ese cortisol, por ese estrés permanente. Y en sí la parte muscular, la estructura ósea, la regulación de hormonas como la dopamina, liberación de dopamina versus adrenalina, que es excitadora, dopamina, calma. Entonces mira cómo el estrés además permanente hace que tu sistema inmunológico se deprima. Y entonces vas a ser susceptible de enfermar de cualquier cantidad de cosas. Entonces vas a ser susceptible de agravar la diabetes o desarrollar diabetes, tipo 1, tipo 2. Vas a desarrollar osteoporosis, osteopenia, vas a desarrollar problemas cardíacos, sobrepeso, obesidad, y todo eso conlleva el estrés y un desorden metabólico como tal, un desorden en el metabolismo. Entonces no necesitas de nada que te ayude a equilibrar tu sistema inmunológico más que abrir el pecho, afrontar la vida con alegría, sonreír, abre los brazos y recibe la vida, abre los brazos y recibe el sol de cada mañana, respira abiertamente, libérate de la tensión y de la preocupación. Con una frente en alto, levantada, un pecho abierto, somos menos susceptibles a enfermar. Somos menos susceptibles entonces a sufrir de estas alteraciones que se han mencionado, que están directamente relacionadas con estas alteraciones en el nivel de cortisol. Cuando nosotros tenemos posturas inadecuadas y estamos utilizando el teléfono celular de forma permanente con la cabeza hacia abajo y los hombros redondeados, entonces empezamos a degenerar el cuerpo de esa manera, a subir los niveles de la hormona del estrés, del cortisol. Empezamos a desarrollar tendencias depresivas por la bajada de la testosterona. Empezamos a dejar de confiar en la vida. Confía en la vida. La vida es bella, la vida es maravillosa. Empieza a tomar conciencia de tus posturas. Sube esos niveles de hormonas benéficas. Gana músculo al mismo tiempo. Ejercítate libremente. La sudoración normal, la respiración normal, eso es lo que necesitamos en este momento para cambiar el mundo. Vamos a hacer un ejercicio en el cual usted quiero que se conecte, le preste toda la atención, para que usted experimente ya en casa o en el lugar que se encuentre viendo este video, para que usted experimente en usted cómo es este tema de las posturas. Y por favor empiecen a corregir su postura. Y si usted está sosteniendo el teléfono celular viendo este video con su mano, por favor colóquelo en un pedestal. Aléjese un poco o de la computadora o del teléfono celular, déjelo en un punto. Puede hacerlo sentado o puede hacerlo de pie, no lo vaya a hacer acostado. Y yo lo voy a dirigir en este momento con ciertas posturas. Y le voy a pedir que haga lo siguiente. De pie o sentado, no acostado, si quiere hacer el ejercicio y quiere experimentar lo que le digo, y para que usted se dé cuenta de cómo funciona esto, empiece a hacer lo siguiente. De pie o sentado, vamos a asumir una postura de estrés. Vamos a asumir una postura depresiva. Lo vamos a hacer con un efecto de ejercicio y vamos a tratar de entrar ahí de forma consciente y no nos vamos a dejar
llevar de la angustia, de la depresión, de la desesperación. Solo lo vamos a hacer observando. Y nos vamos a observar. Bajen la cabeza, lleven los hombros hacia adelante. Esto es una postura de angustia, de depresión. No se preocupe porque si usted usa su celular y trabaja de esa manera, eso lo está haciendo permanentemente. Quiero que sea consciente de este proceso. Ahora, en esa postura de hombros adelantados, de cabeza hacia abajo, y así están muchas personas en este momento, y así están los adultos mayores con esas tendencias, y de ahí porque entonces empiecen a perder hueso, empiecen a desarrollar diabetes, empiecen a desarrollar cardiopatías, coagulación sanguínea, alteraciones respiratorias, el por qué. Y ya lo va entendiendo y haga sus conexiones. Con esa postura de hombros redondeados, cabeza hacia abajo, traiga a su mente en este momento aquellas situaciones de estrés, de preocupación, de angustia, eso que lo agobia, eso que lo preocupa, esa situación triste. Tráigala en este momento, pero siendo consciente, con esa posición de hombros hacia adelante. Bien. Y obsérvelo por un momento. Quiero que perciba esa angustia, quiero que perciba esa tristeza, ese dolor, esa situación difícil, ese estrés, esa preocupación, con esa posición de hombros adelante. Por un momento. Ahora cambiemos la posición. Una postura ganadora, una postura abierta. Mentón paralelo al suelo, frente levantada, hombros hacia abajo, no exagerar, no demasiado tenso. Todo lo adecuado para hacer una regulación hormonal y disminuir los niveles de estrés, de cortisol, de adrenalina. Quédese así por un momento, trate de corregirlo. Hombros hacia abajo, ya no adelantados. Suba la cabeza, enderece por favor. Sin cambiar esta posición, sin salirse de ahí, no me la vaya a cambiar por favor, manténgase en esa postura adecuada. Trate ahora de traer nuevamente esos sentimientos, esos pensamientos de estrés, de preocupación, de miedo, sin cambiar esta postura adecuada. Tráigalos por favor a su mente. Y usted va a notar algo diferente. Va a notar, así es, va a notar que es más difícil mantener esos pensamientos o traerlos a su mente, esos pensamientos negativos, es más difícil que vengan a su mente mientras estás en una postura corregida. Así es. Si empezamos a asumir este tipo de posturas de forma más frecuente, las situaciones difíciles en la vida es más fácil que las superemos, o es más fácil que si tengo algo devastador, me derrota, me baja, pero recuerdo y ya tengo una memoria muscular y vuelvo y me levanto, una frente en alto, porque eso es lo que hacemos cuando vemos a alguien caído, cuando tenemos buen corazón, lo ayudamos a levantar, levanta tu frente y sigue adelante. Mire qué diferencia, si hizo bien el ejercicio, lo sintió, se dio cuenta de que era más difícil evocar esos sentimientos depresivos en una postura corregida que estando allá en una postura, llamémoslo, negativa, en una postura cerrada. Y podríamos hacer lo contrario, intentar pensar positivo estando en esa posición depresiva. Y una de las razones por las cuales no nos abrimos lo suficiente tiene que ver con esas posturas. Estamos siendo llevados a posturas de sumisión constante, con la cabeza hacia adelante, los hombros hacia abajo, y no nos damos cuenta de ello. En este video hemos entendido la mecánica corporal, las secreciones hormonales, lo que sucede realmente, un efecto mecánico. Pero de esa mecánica nos lleva a un entendimiento superior, a una conciencia superior. Y todas estas técnicas que estamos realizando nos llevan a abrirnos, posturas abiertas, empiece a practicar clases de stretching o estiramiento, yoga, posturas de corrección, el pilates, que lo lleven a abrirse y va a notar un cambio positivo en su vida. Empiece a abrirse. Ponga su frente en alto, sonríale a la vida, abra sus brazos,
Confíe en la vida y se va a conectar con esa capacidad superior. Somos seres de luz en realidad. Somos entidades divinas viviendo en esta experiencia terrenal. Cambiemos nuestras posturas físicas, y cambiará nuestra postura frente a la vida. Veremos la vida de una manera diferente. Empiece a trabajarlo. Empiecen a tomar más conciencia de sí. Empiecen a despertar. Y entienda que no necesita de nada más. Confíe en el proceso de la vida. Su cuerpo sabe perfectamente cómo regularse. Confíe en él. Confíe en la vida. Confíe en su salud. Y si tiene alteraciones de salud, puede recuperarlas a partir de esto. Empiece a practicarlo. Lo invito a que siga viendo, a que siga viniendo, a que siga viendo los videos, a que se suscriba en el canal si aún no lo ha hecho, a que active la campanita para que le lleguen las notificaciones, a que deje un comentario. Esto es con inmenso amor hacia ustedes y hasta la próxima oportunidad. De todo corazón, un gran abrazo y a sonreírle a la vida. Nos vemos. Chao, chao.